Hola, bienvenidos a este canal de historias de terror. Hoy te traigo una historia escalofriante que te helará la sangre. Durante la Segunda Guerra Mundial, un convento en Varsovia se convirtió en refugio de huérfanos y heridos hasta que un bombardeo acabó con la vida de 34 monjas y más de 1000 refugiados. Décadas después, el lugar es conocido por fenómenos paranormales, voces rezando en latín, luces inexplicables y apariciones que parecen consolar a quienes sufren. Investigadores y visitantes experimentan eventos extraordinarios, como grabados que aparecen y desaparecen, melodías que calman el alma, y mensajes personalizados que conectan con el dolor y la esperanza de los vivos. El misterio culmina con la afirmación de un círculo eterno, donde el amor y la fe trascienden el tiempo y la muerte, dejando a todos con la certeza de que lo inexplicable es, en esencia, un recordatorio de la conexión humana más profunda. El convento de Santa María Magdalena se erguía como un vestigio de serenidad en medio del caos. Sus gruesos muros de piedra parecían impenetrables, un refugio bendito para aquellos que huían de la guerra. Desde las primeras bombas que arrasaron la ciudad, las hermanas del convento habían abierto sus puertas para acoger a los desamparados. Niños huérfanos, madres desesperadas, ancianos heridos y hasta soldados heridos que habían abandonado sus armas, todos encontraban un respiro entre los cánticos y las oraciones. Afuera, el invierno mordía con un frío feroz. Dentro, las hermanas encendían velas en la capilla, llenando los espacios con una luz cálida y vibrante. Cada noche, el sonido de los cánticos resonaba, un manto de esperanza que cubría a los refugiados. Sor Elena, la más joven del grupo, dirigía las plegarias con una voz que parecía casi celestial, impregnando cada palabra con una fe inquebrantable. Pero incluso su voz tembló cuando, al caer la noche, un estruendo sacudió los cimientos del convento. Desde las ventanas, se podían ver las llamas devorando los edificios cercanos. El enemigo había lanzado un bombardeo que no discriminaba entre objetivos militares y civiles. Las explosiones rugían, cada vez más cerca, y las paredes del convento vibraban como si el infierno mismo estuviera tratando de entrar. Las monjas no vacilaron. Mientras algunas aseguraban las puertas, otras llevaban a los refugiados al sótano, un espacio pequeño y oscuro que apenas podía albergar a una fracción de los que se encontraban dentro. En la capilla, Sor Agnieszka, la priora, reunió a los niños y comenzó a rezar en voz alta. Los cánticos resonaron como un escudo invisible, un desafío ante el horror que se cernía sobre ellos. Fue en ese momento cuando sucedió algo extraño. Una luz tenue, como un resplandor dorado, comenzó a filtrarse por las grietas del techo de la capilla. No provenía de las velas, ni de las llamas del exterior. Parecía emerger de las paredes mismas, envolviendo a los presentes en una calma inexplicable. Los niños dejaron de llorar, y algunos comenzaron a sonreír, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían percibir. El bombardeo alcanzó su punto culminante cuando un proyectil impactó directamente sobre el convento. Los muros se derrumbaron, y el rugido de la destrucción ahogó las voces de quienes rezaban. Pero, en los segundos previos al impacto, varios testigos aseguraron haber escuchado algo inusual. Risas, suaves y alegres, mezcladas con las oraciones. Cuando los equipos de rescate llegaron días después, encontraron los restos del convento entre las ruinas. Lo que los sorprendió no fue solo la magnitud del desastre, sino un detalle perturbador. En medio de los escombros, el altar de la capilla seguía intacto. Encima de él, un rosario brillaba con un extraño fulgor, como si aún contuviera la luz que había llenado la capilla en los últimos momentos. Con el tiempo, los sobrevivientes de Varsovia comenzaron a hablar del convento como un lugar especial, un sitio donde las almas no habían abandonado su propósito. Algunos juraban que, al pasar por las ruinas, podían escuchar cánticos o risas infantiles. Otros decían que veían sombras moviéndose entre las piedras, como si las monjas aún velaran por aquellos que buscaban refugio. El convento de Santa María Magdalena no solo había sido un refugio, había sido un testigo del sacrificio más puro.
Pero las voces que persistían entre sus ruinas eran un misterio que nadie podía explicar. Años después del bombardeo, las ruinas del convento de Santa María Magdalena seguían en pie como un sombrío recordatorio de la tragedia. Las autoridades locales habían decidido convertir el sitio en un monumento conmemorativo, un espacio para honrar el sacrificio de las monjas y los refugiados que perecieron bajo sus muros. Sin embargo, desde el inicio de las obras de restauración, los trabajadores comenzaron a reportar eventos inexplicables. El primero en hablar fue Tomás, un joven albañil que trabajaba en los cimientos. Durante una fría madrugada, mientras colocaba ladrillos, escuchó el eco de una risa infantil que parecía venir desde los escombros cercanos. Pensando que era un niño jugando en el sitio prohibido, dejó sus herramientas y fue a investigar, pero no encontró a nadie. Lo que sí vio, según su relato, fue algo que le heló la sangre: un rosario colgando de una viga, brillando débilmente en la penumbra. Otros trabajadores también empezaron a contar sus experiencias. Luces que se encendían sin explicación, cánticos lejanos que se escuchaban al anochecer, e incluso la sensación de ser observados desde las sombras. La más impactante fue la de un supervisor que juró haber visto una figura vestida de hábito caminar lentamente entre las ruinas, solo para desaparecer cuando intentó acercarse. Después de esa noche, varios renunciaron, dejando las obras a medio terminar. Con el paso del tiempo, los rumores sobre el convento comenzaron a extenderse por toda Varsovia. Los habitantes del barrio aseguraban que las noches eran diferentes desde que comenzaron los trabajos en el lugar. Jóvenes que pasaban por las ruinas hablaban de risas infantiles que se mezclaban con susurros en latín. Algunos decían que al mirar hacia el convento en las noches más oscuras, podían ver luces parpadeando en las ventanas rotas, como si alguien aún rezara dentro. Casia, una guía local del museo que se construyó sobre las ruinas, tenía su propia historia. Una noche, después de cerrar las puertas, escuchó un suave cántico que parecía venir de la capilla reconstruida. Pensando que alguien se había quedado rezando, encendió una linterna y fue a revisar. Al entrar, encontró la capilla vacía, pero en el altar había un detalle que no pudo explicar: un rosario perfectamente colocado, idéntico al que había sido hallado entre los escombros años atrás. Casia intentó racionalizarlo, atribuyéndolo al cansancio o a un descuido, pero esa no sería su última experiencia. Semanas después, mientras daba una visita guiada, una niña del grupo señaló hacia la capilla y dijo con voz emocionada: «Miren, la monja está cantando». Todos se volvieron hacia donde la niña apuntaba, pero no había nadie. La madre de la niña intentó calmarla, diciendo que era solo su imaginación, pero los ojos de la pequeña permanecieron fijos en el altar. Más tarde, cuando Casia le preguntó qué había visto, la niña respondió: «Estaba sonriendo. Dijo que todo estará bien». Los testimonios comenzaron a acumularse. Visitantes, empleados y hasta curiosos que pasaban por el lugar compartían historias similares. Muchos describían sentir una extraña mezcla de calma y temor al caminar entre las ruinas. Algunos aseguraban que los cánticos y las risas eran señales de que las almas de las monjas aún protegían el sitio, mientras que otros creían que el lugar albergaba algo más oscuro, atrapado entre los vestigios de su trágico pasado. Los historiadores que investigaban el convento comenzaron a notar un patrón inquietante. Los cánticos y risas reportados coincidían con un relato de un sobreviviente olvidado, un niño que había logrado escapar antes del bombardeo final. Según él, las monjas les habían pedido que cantaran una última vez, asegurándoles que la oscuridad era solo temporal y que pronto estarían a salvo. Esa conexión llenó de escalofríos a quienes trabajaban en el lugar. ¿Eran las voces que se escuchaban un eco de aquel momento final? ¿O algo más seguía ocurriendo en las ruinas? Casia, como muchos otros, no tenía una respuesta. Lo único que sabía con certeza era que el convento de Santa María Magdalena seguía vivo, de una forma que desafiaba toda lógica. Y cada noche, cuando apagaba las luces del museo, se preguntaba si realmente estaba sola. A medida que las historias sobre el convento se extendían,
El lugar se convirtió en un foco de atención para investigadores paranormales. Un equipo liderado por el profesor Piotr Kowalski, experto en fenómenos sobrenaturales, obtuvo un permiso especial para pasar una noche en las ruinas del convento. Con cámaras infrarrojas, grabadoras y sensores de movimiento, llegaron dispuestos a documentar lo que muchos consideraban inexplicable. Desde el momento en que cruzaron el umbral del convento, el equipo sintió un cambio en el aire. Era denso, pesado, cargado de una energía que parecía provenir de las mismas piedras que los rodeaban. La primera hora transcurrió sin incidentes mientras instalaban su equipo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las grabadoras comenzaron a captar algo peculiar. Un leve murmullo en el fondo, como si alguien rezara en voz baja. La grabación fue revisada en tiempo real. Lo que escucharon fue escalofriante. Una serie de voces femeninas entonaban una oración en latín. Sorprendentemente, la oración coincidía con un texto encontrado en un viejo manuscrito del convento, una plegaria que las monjas usaban en tiempos de desesperación. Sin embargo, lo más extraño fue que, al analizar la frecuencia de las voces, descubrieron que no correspondían a un rango humano. Era como si todas sonaran al unísono, pero a un tono imposible para la garganta de una persona. Poco después, los sensores de movimiento instalados en la capilla se activaron. Piotr y su equipo corrieron hacia el lugar y, al entrar, encontraron el altar iluminado por una luz que no tenía fuente visible. La capilla, reconstruida parcialmente, carecía de electricidad en esa sección. En medio del altar, un rosario comenzó a moverse, girando lentamente como si una mano invisible lo estuviera manipulando. Uno de los investigadores, Zofia, comenzó a sentir una intensa presión en el pecho, como si algo la estuviera empujando. Apenas podía respirar. Entonces, en un acto impulsivo, sacó una pequeña cruz de su bolsillo y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, la luz desapareció, dejando la capilla en completa oscuridad. Cuando el equipo revisó las grabaciones al día siguiente, encontraron algo que ninguno de ellos pudo explicar. Entre los cánticos y murmullos, una voz distinta emergió, clara y firme. «No temáis, estáis aquí para recordar». Piotr, profundamente intrigado, decidió investigar más sobre las monjas que habían vivido en el convento. Descubrió un relato poco conocido sobre la priora Sora Agnieszka. Según documentos antiguos, había sido conocida por recibir visiones proféticas. En sus últimos días, escribió en su diario que un gran sacrificio sería necesario para preservar algo sagrado. Cuando el cielo se derrumbe, decía una entrada, las voces hablarán a quienes sepan escuchar. Esa misma tarde, Piotr regresó al convento, solo. Algo lo empujaba a buscar respuestas. Al caer la noche, mientras caminaba por las ruinas, escuchó un cántico suave que parecía provenir de todas partes a la vez. Sin dudar, siguió el sonido hasta la antigua capilla. Allí, en medio de los escombros, vio una figura borrosa, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Era una mujer, envuelta en un hábito que parecía brillar débilmente. Aunque su rostro estaba oculto, Piotr sintió que ella lo observaba directamente. «¿Qué es lo que debo recordar?», preguntó, incapaz de contenerse. La figura no respondió con palabras, pero levantó una mano y señaló hacia el altar. Piotr miró y vio algo que no había estado allí antes, un pequeño cuaderno, cubierto de polvo. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. El cuaderno contenía los últimos escritos de Sora Agnieszka. Sus palabras eran inquietantes, pero llenas de esperanza. «El amor no muere», decía una página. «Donde hay fe, no hay final, solo transformaciones. Aquellos que escuchan nuestras voces están destinados a mantener vivo el sacrificio. Protejan la luz». Piotr abandonó el lugar con el cuaderno, convencido de que el convento no solo era un espacio marcado por la tragedia, sino un portal entre lo terrenal y lo divino. Las voces, las luces y las sombras no eran advertencias ni amenazas, eran recordatorios de que el amor y la fe trascienden incluso la muerte. Hasta el día de hoy,
Las ruinas del convento de Santa María Magdalena continúan atrayendo a aquellos que buscan respuestas, o tal vez, simplemente consuelo. Algunos regresan con historias de cánticos y apariciones. Otros, con un sentimiento inexplicable de paz. Pero todos coinciden en algo. Al estar allí, no se sienten solos. El convento de Santa María Magdalena comenzó a ser conocido como un lugar de misterio y redención. Lo que una vez fue un símbolo de sacrificio y pérdida, se transformó en un espacio donde lo inexplicable tocaba las vidas de quienes lo visitaban. Cada año, miles de personas llegaban no solo para conocer su historia, sino también para experimentar lo que muchos describían como un fenómeno espiritual único. Sin embargo, la conexión con lo sobrenatural estaba lejos de ser un simple consuelo. Entre los visitantes se encontraba Lena, una joven que había perdido a su madre recientemente. La muerte la había dejado con un profundo vacío, y su desesperación la llevó a las ruinas del convento, atraída por los rumores de las voces y las luces que reconfortaban a los que sufrían. Cuando llegó, la noche había caído, y el aire frío llevaba consigo el eco de rezos apenas audibles. Lena se sentó en lo que quedaba del banco de la antigua capilla y cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. No esperaba nada, pero algo sucedió. Una mano suave, cálida, pareció rozar su hombro. Sobresaltada, giró, pero no había nadie. En ese instante, una suave melodía comenzó a llenar el espacio, como un coro femenino que cantaba palabras que no podía comprender, pero que le parecían profundamente familiares. La sensación de calma fue inmediata. Por primera vez en meses, Lena sintió que podía respirar sin que el dolor la ahogara. Pero lo más impactante ocurrió al salir del convento. Al pasar junto a los restos de una pared, notó algo grabado que antes no estaba allí. Una frase en latín que, al buscar su significado más tarde, descubrió que decía: «El amor perdura más allá del tiempo». Esa experiencia marcó a Lena, pero no fue un caso aislado. Las historias de personas que encontraban señales personalizadas en las ruinas comenzaron a multiplicarse. Grabados que aparecían y desaparecían, luces que seguían a ciertos visitantes y voces que, según decían, mencionaban nombres específicos. Nadie podía explicarlo, pero todos coincidían en que el convento parecía responder a las emociones de quienes llegaban. Los fenómenos atrajeron nuevamente al profesor Piotr Kowalski, quien decidió investigar esta nueva ola de manifestaciones. Esta vez, trajo consigo un equipo de médiums y expertos en energías. Durante una de las noches más frías del invierno, se reunieron en la capilla, buscando establecer contacto directo con las presencias que habitaban el lugar. Apenas comenzaron, los cánticos usuales llenaron el aire, pero algo diferente ocurrió. Uno de los médiums, una mujer llamada Elena, entró en un trance profundo. Cuando habló, su voz parecía estar compuesta de muchas otras, como si un coro utilizara su cuerpo para comunicarse. «El círculo no se rompe», dijo Elena. «Lo que empieza en la fe termina en la luz. No temáis. Vuestra búsqueda es la llave». El grupo quedó atónito. Piotr intentó hacer preguntas, pero Elena simplemente señaló hacia el centro de la capilla. Allí, el suelo comenzó a temblar levemente, y una pequeña luz dorada apareció, flotando en el aire antes de desvanecerse. El evento dejó al equipo perplejo, pero convencido de que el convento no solo era un lugar de luto, sino un espacio sagrado que conectaba a los vivos con los que habían partido. Con el tiempo, las ruinas se convirtieron en un símbolo de reconciliación. Las apariciones y los eventos sobrenaturales no cesaron, pero aquellos que los experimentaban ya no los veían con miedo. En cambio, lo interpretaban como un recordatorio de que el amor, la fe y el sacrificio trascienden la muerte. Años después, Lena regresó al convento con su hija. Mientras caminaban entre los restos, la niña señaló hacia la capilla y dijo algo que hizo que Lena se detuviera en seco. «Mamá, la señora dice que está orgullosa de ti». Lena no necesitó preguntar quién era la señora. Mientras miraba las ruinas, sintió nuevamente la calidez en su hombro,
como aquella primera vez. Cerró los ojos y, entre los susurros del viento, creyó escuchar la voz de su madre diciéndole lo que siempre necesitó escuchar. No estás sola. El convento de Santa María Magdalena permanece hasta hoy como un lugar donde el misterio y la espiritualidad se entrelazan, un espacio donde los ecos del pasado susurran a quienes están dispuestos a escuchar. Los cánticos y las luces continúan, y aunque nunca se ha dado una explicación definitiva, para quienes han experimentado sus milagros no hace falta, porque, al final, no todo lo que existe necesita ser entendido. A veces, basta con sentirlo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores como este, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras espeluznantes aventuras. Déjame tus comentarios con tus pensamientos o experiencias paranormales. Me encantaría saber qué opinas. Y recuerda, si te atreves a escuchar más, siempre habrá una nueva historia esperando para helarte la sangre. Nos vemos en el próximo vídeo.